personas no gratas. El rock y la música alterna de Iberoamérica, y ocasionalmente de otras latitudes. Una producción de Armando Ortiz, un foro de expresión no grato. Personas no gratas. ¿Qué tal, amigos de Personas No Gratas? Mi nombre es Armando Ortiz, quien te da la más cordial bienvenida a tu programa independiente. En esta ocasión iniciamos con un pequeño homenaje para el colega y amigo José Antonio Ricarday, compañero en Reactor Radial, también compañero independiente. Seguramente el 11 de mayo para todas las estrellas, sin duda un gran hueco que deja en los medios de comunicación de Aguascalientes. Lo vamos a extrañar sin duda. Empezamos pasando algo de la primera plática que tuve con él, charla entre colegas del año 2019. Con el joven Ricarday tuve la oportunidad de charlar con él en dos ocasiones en esto que es charla entre colegas de Personas No Gratas. Vamos a pasar algo de la primera parte donde nos habla un poco de sus caminos en los medios de comunicación de Aguascalientes y también su faceta musical, recordando que él iniciara musicalmente tocando el bajo, por supuesto, creo que fue su segunda banda llamada Tiempo Fuera, donde grabaron 2 demos de la propuesta Tiempo Fuera de inicio de los años 90. Entonces los dejo con este pequeño recordatorio de aquella charla entre colegas que tuve con José Antonio Ricarday del año 2019. Estás escuchando Personas No Gratas. Fíjate que ahorita que estás hablando de cómo inicié en esta onda, yo igual, cuando salí de la primaria, un cuate me empezó a meter en este rollo de la música, ¿no? Me empezó a enseñar a Led Zeppelin, a los grupos clásicos, Deep Purple, y me enamoré de ese rollo, ¿no? Créeme que desde los primeros acordes de guitarra, la energía que daba todo esto, me enamoré de la música. Mi primer grupo, yo creo que como muchos, y se quedó siendo así como que uno de mis estandartes, fue Kiss, por el rollo de la imagen, por el rollo de ser como superhéroes. Entonces para mí fue muy importante todo eso como inicio. El otro día platicando con una persona, la primera vez que yo fui a un concierto allá por donde vivía en Santa Mónica, en el Estado de México, en un DIF que acababan de abrir o algo así, abrieron un pequeño forito donde empezaron a meter bandas de rock. No sé ni quiénes tocaron, pero tocó una banda que empezaron a aventarse rolas de Iron Maiden, de Scorpions. Cuando yo vi eso en vivo, o sea, fue muy diferente al escuchar un disco. Cuando lo vi en vivo, yo dije, no, yo quiero esto, porque aparte yo era una persona exageradamente tímida, ¿no? El acercarme a otra persona a hablar era para mí como que imposible. Y el rock and roll me dio eso, ¿no? Me dio como que esa seguridad, esa energía. Entonces después nos venimos a vivir a Aguascalientes y ahorita que estábamos escuchando la plática, muy amena por cierto, uno de mis primeros conciertos fue en el Teatro Morelos, donde David García, que en paz descanse, nuestro gurú aquí en Aguascalientes, la verdad, todo el respeto y admiración. No sé si él lo organizó, pero él estaba como maestro de ceremonias de un evento estuvieron bandas que se llamaban AC, Orion, estuvo Excalibur, no recuerdo qué otros grupos. También fue impactante, ¿no? El ver todo eso. Ahí fue donde yo dije, no, ya me gustaba, ¿no? Dije, yo tengo que acercarme a los medios. Tuve la oportunidad, empecé a hacer mi banda, como tú lo dices, empezamos como Hips, no sé si tú llegaste a vernos en esa etapa. Fue muy rápido el cambio de nombre, ¿no? Nos decían los Cucarachos, porque teníamos una versión de la cucaracha en rock. Y fíjate que tuvimos mucha suerte y a la vez fue como un compromiso. Nuestro primer toquín formal, porque nosotros estudiábamos en la Escuela de Música Manuel M. Ponce. Y nuestro primer toquín formal fue un domingo donde José Luis Loera, que por ahí todavía sigue tocando, tú lo conoces bien, de hecho lo has tenido aquí. Efectivamente, el compa, un saludote al compa. Bueno, pues él, de repente nos dijo, ¿saben qué? Ni siquiera teníamos banda, O sea, nos juntábamos a tocar, pero no éramos una banda. Dice, el domingo vamos a tocar y vamos a abrirle a el grupo de Luzbel. Y dije, ¡ah, caray! Pero si no tenemos, en 2 días sacamos 4 rolas. Órale. Y tocamos esas rolas. Entre esas rolas estaba La Cucaracha, 2 canciones que mi hermano había compuesto ahí, y una canción de Silvio Rodríguez, también la hicimos en rock, la de
por ahí. Entonces empezamos a tocar eso, estábamos nerviosísimos. Recuerdo que Julio Díaz tocaba, tenía como 10, 11 años, el grupo de Foco. En ese mismo concierto, seguramente estabas tú por ahí entonces, ¿no? Fue nuestro primer acercamiento, ¿no? Entonces ya después de esa experiencia vimos que se acercaron los de Luzbel y dijeron, no, pues van bien, brothers, y no sé qué. Pues ya lo hicimos más formal el grupo, se llamaba Hips. Estuvimos tocando con Jorge Isaac en la batería, que también nos de conocer. Él es un músico muy conocido aquí en Aguascalientes, pero no es rockero. Él estuvo al principio y ya después dijo, ¿saben qué? Esto no es lo mío, estuvo chido como cotorreo, y nos acerca a Julio Díaz. Julio Díaz fue nuestro baterista. Tenía 11 años de edad Julio, pero ya era un monstruo el Julio, a esa edad ya era un monstruo. Rodolfo Popoca trabajaba en lo que era XNM, la Voz del Estado, que era la radio cultural aquí del Estado, y él nos invita a un programa que se llamaba En el Aire. Creo que, nos invita gracias a David García, porque David García en aquel entonces ya era nuestro manager. Ya teníamos manager y éramos una banda pedorra, la verdad es que éramos una banda muy pedorra, pero teníamos manager, ¿no? Y el David nos consigue ese toquín, estuvo buenísimo, tocamos ahí. De hecho tengo la grabación completa de 2 horas. Julio se avienta un solo de batería como de 15 minutos. Y siempre, algo que tenía Julio siempre que tocaba con nosotros, siempre terminaba rompiendo los parches de la batería, como que le entraba la loquera, y como también era fan de Kiss, era un cotorreo, ¿no? Entonces ya de ahí, la banda, te digo, estuvo un rato, después cambiamos al nombre de Alto Voltaje, y después le pusimos Tiempo Fuera, que digamos que fue ya más, cuando era más formal el grupo. Grabamos por ahí un material con Pepe Dávila, que en paz descanse, ahí en su estudio, y que también fueron anécdotas buenísimas, ¿no? ¿Y para una expresión rockera también? Efectivamente, participamos en la expresión rockera, llegamos a las semifinales, que para nosotros fue un logro, ¿no? Yo recuerdo que la única canción que yo había compuesto para la banda era una instrumental que compuse junto con mi hermano, que se llamaba Dimensiones Desconocidas, y era una canción que duraba como 12 minutos. Entonces cuando la tocábamos la gente decía, la kilométrica no, yo, esta es mi rola, es la única que yo ahí se veía no tocarla, ¿no? Y pues estaba padre, ¿no? Grabamos, te digo, ahí con Pepe Dávila, luego nos invitaron a grabar ahí unos jingles para el señor José Barrón, que también otra gran personalidad. Tuvimos ahí unas oportunidades, fuimos a tocar a Guadalajara, nos fue muy bien, de veras, en aquel entonces descubrimos que de veras que nadie es profeta en su tierra. En Aguascalientes sí, más o menos, ¿no? Pero allá en Guadalajara nos veían como dioses. Luego fuimos a tocar a Ocotlán, y creo que fue la primera vez que hubo un concierto de rock allá en Ocotlán. Entonces imagínate cómo nos trata, hasta el presidente municipal nos recibió en su casa y nos dieron de desayunar, y nosotros, wow, ¿quiénes somos? No éramos los únicos, íbamos como 3 bandas, dos de Guadalajara, y nosotros fue un despapalle. Ahí vivimos un poco el rollo del rockstar, porque imagínate los reventones que hicimos ahorita que mencionaste la fiesta, nos corrieron del hotel, aventaron nuestras cosas en la carretera, así literalmente. Pero estuvo padre, ¿no? Fue una experiencia muy, muy agradable. Entramos a un concurso para las fiestas de octubre, quedamos, que también esa es otra historia que si quieres ya con tiempo te la puedo platicar, porque se me puedo llevar hasta horas, ¿no? Claro. Es una historia en la cual nosotros llegamos allá porque supuestamente ya estábamos programados, pero el cuate que nos movió ahí hizo una tranza y no nos metió, y luego al final sí nos dieron chance. Total, quedamos. Entonces el grupo ya iba avanzando. Recuerdo que en aquel entonces los grupos que estaban, digamos, más fuertes, que empezaron a grabar aquí en Aguas, estaba el que era el último, que bueno, ellos sí llegaron a grabar profesionalmente, Wando, Frágil, los tres grabaron profesionalmente. Nosotros sí grabamos, pero no en un estudio grande, vaya, como era el estudio B, que era donde todo el mundo iba, ¿no? Claro. Íbamos muy bien, hasta que el baterista nos dice, ¿sabes qué? Ya no. Y de ahí vino la mala suerte para la banda. Siempre con los bateristas tuvimos mucha, pues no sé, sí, dificultad, porque entraban unos, salían, empezaba la banda a subir y se volvía a caer. Bueno, en la cuestión musical ahí quedó, hasta que de plano dijimos, ¿sabes qué? Ya no, nos ocupamos en otras cosas. Yo me metí a estudiar comunicación, pero paralelamente, y debido a la invitación que nos había hecho Rodolfo, yo quedé enamorado del rollo de la radio, ¿no? Ya de hecho, desde México, yo escuchaba WFM,
con Luján cuando estaba por ahí, ¿no? Era así como que mi máximo. Entonces le dije a Rodolfo, oye, ¿cómo se le hace para entrar aquí a este rollo? Y me dice, no, pues tráete un guión y el lunes grabamos, el programa fue un sábado. Y yo le dije, ¿qué es un guión? No, mira, ya me dio uno del que él hizo. Y me dice, básate en esto. Entonces yo preparé lógicamente de Kiss, pues era lo que me gustaba. Y llegué el lunes y me pusieron ahí con Hugo Lara, no sé si también lo conoces, el buen Huguito. Huguito. Llego, me graba, me dice, oye, sí, bien, tienes buena voz, Y yo dije, ya empiezas tu programa así como que, pues empiezo, o sea, en total estuve ahí trabajando, empecé con un programa que se llamaba Dimensiones Desconocidas. Sí, recuerdo. Era los martes y los jueves, era un programa de media hora. Muy padre, tengo todos los programas grabados, yo he sido como que recopilo todo lo que hago, ¿no? Ajá. Y bueno, pues ya ese fue el inicio ahí en lo que fue Radio y Televisión de Aguascalientes. De ahí vinieron invitaciones para televisión con Ramón Quijano en el programa de Videofrecuencia, que originalmente me invitó porque, bueno, él veía que yo me enfocaba mucho el metal, hizo un especial de metal y me invita, él también estaba ahí en la radio. A la siguiente semana invitó a Chuy en un especial de música disco, y como le funcionaron bien, dijo, oye, pues ¿por qué no se vienen a colaborar conmigo? Qué bueno que nos invitó, porque de ahí vino el rollo de la televisión. Bueno, pues tú sabes, ¿no? Claro. Tuvimos ese programa que era Videofrecuencia, después se transformó en El Archivo, y fue un programa que duró 26 años al aire. O sea, y de gran éxito. Éramos como los Chabelos de aquí de Aguascalientes, ¿no? Pasaban programas, y pues la gente fue creciendo con nosotros, ¿no? Al rato ya nos veían sus hijos, y de veras, literalmente. Y estuvo muy padre, fue una experiencia muy, muy bonita. Todo en el rock and roll, eso nos acercó a muchísimos músicos, y, o sea, todo lo que es la escena, ¿no? Y ahí paralelamente con las bandas, ¿no? De rock. Claro. Muy bien, joven Caray, pues interesante y podemos hablar muchas horas de esto. Estás escuchando Personas No Gratas. Yo siempre he dicho que en Aguascalientes existen mejores comunicadores, desafortunadamente, pues nadie es profeta en su tierra y sin duda se te va a extrañar, carnalito Ricarday. Vamos a escuchar a Tiempo Fuera de su segundo EP del año 1992, recordando que en aquel tiempo Tiempo Fuera estaba integrado por Román Pérez, Juan Carlos Ricarday, Olavarrieta del Yaco, Francisco Rodríguez, Alejandro Bedoy, Donovan Jiménez y el joven Ricarday, José Antonio Ricarday, Olavarrieta. Eran los integrantes de Tiempo Fuera, propuesta de rock pop de Aguascalientes. Y pues vamos a escuchar a Tiempo Fuera con la canción, no sé si es, llamó mucho la atención esta canción en aquellos años. Encontrar una solución.
sí, amigos, tú no gatas, nos podemos platicar muchas cosas con el joven Ricarday, pero algo que quisiera preguntarte, tú estuviste en la radio Estado, televisión, vas a ser director de ahí de radio, y otras otras circunstancias en la independencia. ¿Qué te dejó estar ahí en radio abierta, oficial, en televisión? También te gusta de una manera muy culera por parte de ellos, pero ¿qué te dejó? ¿Qué te dejó esto? Fíjate que me dejó más de lo que yo pudiera imaginarme. Todo el mundo, bueno, cuando haces las cosas de corazón, de hecho ni siquiera esperas a veces hasta recibir un pago, como ahorita que comentabas, ¿no? De que escribías y de repente te empezaron a pagar por tus reportajes en la revista. Yo igual, cuando entré en la radio duré 4 años, y yo pagaba por ir, ¿no? O sea, y ahí fui operador y fui de todo, o sea, gracias a Dios. Algo que aprendí ahí en el canal es que aprendí a mover todo, o sea, y eso me gustó porque eso te da muchas herramientas. Porque, por ejemplo, cuando yo no sabía y llegaba y le decía al que me grababa, oye, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto a mí se me ocurría con tal efecto, me decían, no se puede porque les daba flojera, pero cuando yo aprendí a hacerlo, y después tuve la oportunidad de volver a pedirlo, entonces ya, no me digas que no se puede, sí se puede y lo vas a hacer así, ¿no? Entonces, gracias a Dios aprendí mucho en ese aspecto de cómo se mueve desde lo técnico, desde cómo prender el primer botón para que empiecen a jalar las cosas, hasta lo creativo, de cómo preparar un programa, tu guión, bueno, lógicamente la investigación, el armado, todo ese rollo fue algo muy bonito. Me tocó, como muchos de mi generación, con un rollo bastante manual, yo diría que hasta artístico, cuando fui operador. Las cintas de carrete abierto, imagínate, y de repente tenías que combinarlas con un cartucho que era tu promo, y en lo que duraba el promo tenías que cambiar las cintas, o sea, y luego los discos. Una chinga. Pero era muy padre, ¿no? O sea, te mantenía ocupado, y gracias a Dios yo aprendí así, después vi el cambio a lo digital. Eso en el aspecto, digamos, técnico. En el aspecto profesional o sea, yo siempre tuve el compromiso desde que entré ahí en el canal, en radio y después en televisión, de trabajar para el público. Yo nunca, y lo digo, y por eso tuve muchas broncas luego con mucha gente que estuvo arriba, yo nunca trabajaba para darle gusto a una persona. Yo le daba gusto a quien, según yo, debe de ser el trabajo de algún servidor en donde sea. Trabajas para el público, pues al público es a quien debes de ser feliz. Y yo trabajaba con eso, ¿no? Trataba de hacer mis programas lo mejor posible, lo mejor preparado, con buena información, para que el público tuviera lo mejor, y esa fue siempre mi premisa, ¿no? Entonces eso sí me dio muchos dividendos, porque cuando yo salgo del canal, desgraciadamente, por relaciones ajenas y cuestiones ajenas a mí que están en proceso, Por culeros, sí, es la palabra, y por mal agradecidos, pero ¿sabes qué? Por algo pasan las cosas. Yo primero vi así como, ¿qué voy a hacer después de casi 30 años de estar trabajando ahí? Me doy cuenta que no, o sea, la gente no me olvida. De hecho, yo tengo muchos años de no hacer televisión y la gente me sigue buscando y me dicen, oye, no, tus programas, esto y lo otro. Ayer simplemente alguien publicó en mi muro en el Face que yo para qué quería el MTV, ni siquiera sabía que existía esa porquería, si tenía a Chuy Montañez y el joven Ricarday. O sea, esas cosas creo que es el resultado de tu trabajo, ¿no? Y como tú que estás ahí, parece que no, pero estamos presentes y no hemos dejado este rollo, ¿no? A lo mejor en algunas instituciones, ahora en la independencia, pero seguimos trabajando y seguimos generando y seguimos dando contenido y seguimos apoyando lo que está ocurriendo. Entonces a mí me ha dejado mucho, Armando, estoy súper agradecido con la gente y sigo trabajando para la gente y les digo que no se conformen con las mediocridades que nos da a veces el gobierno, que nos dan las circunstancias, no se traguen eso, todos merecemos lo mejor y hay que saber exigir lo mejor. Entonces, pues eso es yo creo que en lo que yo siempre he trabajado. Procuro hacer lo mejor de mí, darles la mejor información, buscar lo más nuevo para que ustedes tengan esa oportunidad y por ahí viene una sorpresa en una estación de radio por internet también. Ok. Oye, pues, caradito, que decías que sí, cierto, tienes un gran reconocimiento en un gran nombre. ¿Para ti qué ha significado eso al momento que te invitan a ser jurado en un concurso, al momento de maestro de ceremonias? ¿Qué reto tienes ahí? ¿Qué ha significado?
Y también quiero preguntarte, como la vez pasada dice Betty, no hay momento que tú te gana más lo fan que lo crítico o lo periodístico. ¿Cómo manejas eso? Fíjate que sí, gracias a Dios me han invitado y me siguen invitando mucho a eventos, tanto como maestro de ceremonias como jurado. Y algo que sí te puedo decir, lo puedo presumir, y quienes me conocen saben que es neta, nunca en la vida me ha ganado ese rollo. Vaya, soy muy profesional en ese aspecto. A mí sí me dicen, te estamos invitando como jurado y tienes que calificar estos aspectos, esos aspectos son los que califico. No me importa si es pop, no me importa si es metal, no me importa, o sea, yo califico esos aspectos y es a lo que voy. Y también he tenido muchas broncas. No voy a decir nombres porque se trata de quemar, pero en muchos de los eventos que me han invitado, hubo uno donde, por ejemplo, una banda de metal, que tampoco voy a decir el nombre porque se veía decir cuál evento, entra el grupo y la mayoría de los grupos eran música como alternativón, y creo que era el único grupo. No porque fuera metal, sino tocaron muy bien, súper bien, su ejecución fue majestuosa. A la hora de calificar, pues yo los califiqué en base a lo que me habían dado bien. Entonces a la hora de que nos juntamos todos los jurados, no, pero es que estos güeyes no. ¿Por qué no? Pues es metal. Le digo, güey, pero estamos calificando estos detalles. No, es metal, no. Entonces le dije, bueno, si no quieres que haya metal, no lo metas en tu categoría. Exactamente. Al siguiente año me vuelven a invitar al mismo evento. Pasó lo mismo, pero con un grupo de pop. Tocó una banda de pop, pero lo que sea cada quien, súper bien ejecutado, súper bien hecho, bien estructurado. Dije, no, pues los califico bien, lo mismo. No, estos no, ¿por qué es pop? Digo, y no manches, digo, entonces, ¿para qué hacen estos concursos si no van a respetar? Claro. Entonces, yo en ese aspecto sí, la verdad, lo digo con mucho orgullo, siempre me he basado, no en mis gustos, si me fueran mis gustos, simplemente todos los días pondría Kiss en mis programas, y aquí lo pongo muy esporádicamente, o sea, trato de ser parejo, ¿no? Y de darle realmente a la gente, porque fíjate que una de las premisas que yo he manejado toda mi vida y me ha funcionado es que yo cuando hago un programa no lo hago pensando en mí, lo hago pensando que yo mismo me convierto en un radioescucha mío de lo que yo hago. Entonces yo como radioescucha, no como José Antonio Ricarday, como radioescucha, ¿qué me gustaría en un programa? ¿Qué me gustaría en algún concierto? Y esa ha sido mi forma de trabajar y fíjate que me ha funcionado y eso es lo que me ha acercado a mucha gente y se han identificado porque no lo hago de que nada más voy a poner lo que a mí me gusta y olvídense lo de demás, no. Le doy gusto a todo y trato de ser un poco parejo en ese rollo, ¿no? Ok. Joven Ricarday, esperamos otro video, por favor. Bueno, pues ahora sí que hace rato estábamos hablando de mi banda Sick. Por ahí hay un video en el YouTube de la canción Loved Ones. Si se puede, pues vamos a compartirlo con ustedes, precisamente de ese concierto en el Teatro del Parque. Ahí van a ver a Lupillo en la voz como Paul Stanley, que estuvo muy padre. Six, aquí pasó más. I really love you, baby. I love what you got.
Y pues vamos a despedir esta charla, Joven Carday. Pues estoy súper agradecido, Armando, contigo. La verdad es que es un verdadero placer. Yo también te he seguido durante mucho tiempo y la clave aquí está en eso. Si ustedes quieren hacer algo, lo que sea en su vida, la constancia es la única que te va a dar los resultados al final. Pronto, ajeno o largo plazo, no lo sé, pero te va a dar el resultado. Así es que hay que trabajar. Sí, es la forma de trascender, ¿eh? El ser humano busca estar siempre vivo con tus acciones, con tus actos y con lo que dejes. Y ese es nuestro granito de arena, ¿no? Me invitas sin medir las consecuencias. Somos secuaces sin querer. Al joven de Carday tengo alrededor de 30 años de conocerlo. Creo que la amistad se fortaleció hace alrededor de 12 años, poco después de él convertirse en independiente. Recordando que en un Aguascalientes que no tiene memoria, Radio Televisión de Aguascalientes lo corrió injustamente, le hicieron una mala trastada, buscó su camino independiente como periodista, como comunicador, hizo sus programas de radio, estuvo producido por Paul Wilson, estuvo entrevistando a varias propuestas donde las entrevistas salían en Facebook o en YouTube, el dúo dinámico Paul Wilson y el joven de Carday. Los lazos se reafirmaron, lo invité para el festival Unidos sin la Independencia, Somos Más Fuertes Fest a conducir, aceptó gustosamente. Él me entregó junto con Betty Torres un reconocimiento por años de trayectoria en los reconocimientos que da Betty Torres y Rock City en el año 2019, cosa que les agradezco mucho. Como también agradezco mucho esa empatía, esa hermandad. Conocí a un joven de Carday en esos alrededor de 12, 14 años, más humano, no era malintencionado, sabía ser amigo, sabía ser mediador, ya que pues luego choca uno con los caracteres y él siempre mostró un lado muy chido hacia mi persona. Aceptó cuando le pedí apoyo para entrevistar algunas propuestas independientes que llegan aquí a Aguascalientes. Pues sí, se le extraña y se le extrañará por siempre al joven de Carday. Aquí en Aguascalientes, hasta siempre, joven de Carday, se te extrañará por siempre, carnalito. Gracias por tus palabras, gracias por todo el apoyo y la buena vibra que le diste a mi esencia no grata. Algún día nos vemos en las estrellas para darnos un fuerte abrazo. Sin duda, el hueco que dejas en los medios de comunicación de Aguascalientes es muy pesado, nadie lo va a ocupar, sin duda cabe. Esto fue un pequeño homenaje para mi carnalito, mi hermano, mi brother, mi colega José Antonio Carday Olavarrieta, también compañero de Reactor Radial, por supuesto. Y pues vamos a despedirnos con otra rola de Tiempo Fuera, con la canción Otra Vez. Cuando estoy con vos, se te hace tarde. Llegaba a la escuela la monotonía. En aquel colegio donde yo creí, ¿quién iba a decirlo que iba a ser así? Nadie puede saber. Te conocí sin saber, algo más nacía. Llenabas todos mis sueños y mi
Quisiera el tiempo regresar, volverlo todo y comenzar, estar contigo una vez más y tomar mi mano. Otra vez. Me gusta la idea. Quisiera el tiempo regresar, volverlo todo y comenzar, estar contigo una vez más y tomar mi mano. Quisiera el tiempo regresar, volverlo todo y comenzar, estar contigo una vez más y tomar mi mano. Otra vez. Estás escuchando Personas No Gratas. Esto fue Personas No Gratas. El rock y la música alterna de Iberoamérica. Y ocasionalmente de otras latitudes. Una producción de Armando Ortiz. Un foro de expresión no grato.